Doctor Gustavo, Salle, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas tardes, Gustavo. No, justo antes que tú entraras estábamos hablando con Guillermo Franchi, el ex candidato por los cambios necesarios, y bueno, estaba demostrando un sentimiento similar. No había mucho por qué estresarse ante las opciones que hay. No va a cambiar mucho, no gane uno u otro, pero va a ser todo el mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Además ya lo dijeron estas muchachas, Lisa Chinelli, Constanza Pérez y Carolina Caraballo, creo que son las tres economistas de Standard & Poor's, las que en su momento dijeron la elección en Uruguay es un trámite, no va a haber cambios macroeconómicos, gane uno o gane el otro, lo que nos importa es el plebiscito, la calificación de riesgo del país se postergó hasta el 6 de noviembre, a efecto de ver cómo se comportaban ambos candidatos con respecto al tema del plebiscito. Claro, el plebiscito de la Seguridad Social representaban 24.000 millones de dólares que normalmente van al sistema financiero internacional, a la compra de deuda, a la financiación de las intendencias, a la financiación de proyectos corporativos, entonces a fideicomisos. Entonces, claro, la postergación de la calificación se debe a que, bueno, hubo una coacción con respecto a los dos candidatos, pero fundamentalmente con respecto a Orsi, porque en el Frente Amplio se generó una situación muy paradójica. Los sectores que adherían al sí incitaban a votar a un candidato que no adhería al sí, ¿te das cuenta? Lo cual resultaba en algo verdaderamente contradictorio. Pero bueno, ¿cuál era la explicación? Y la explicación era que Lisa, Carolina y Constanza le habían dicho bien claramente a Orsi, adherís al sí, se te van las posibilidades de ser presidente. Sí, fue muy llamativo como del Frente Amplio las principales personas que estaban a favor, por ejemplo, Carolina Cose, que estaba a favor y firmó a favor del sí, terminó diciendo que iba a votar a favor del no, con una declaración por Twitter a las 5 de la tarde, de manera tal de que pasara desapercibida. Y de vuelta, Orsi también lo hizo en una declaración en el Club Israelita del Uruguay, pero siempre con un tenor muy por debajo de lo que uno esperaría una afirmación de tal contundencia, ¿no? Claramente es parte de una estrategia electoral. Sí, de acuerdo. Además, date cuenta que, a ver, en el caso de Delgado, su posicionamiento con respecto al plebiscito, en tanto y en cuanto la coalición multicolor había hecho la ley 20.130 conforme a los requerimientos del Foro de Davos, y Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y toda la parafernalia financiera internacional, era dable esperar que, bueno, que se opusiera tenazmente a la forma, ¿verdad? Pero en el caso del Frente Amplio, que estuvo 3 gobiernos diciendo que había que derogar la SAFAP, que impulsó en buena medida, por lo menos algunos sectores, la recolección de firmas, y que después el candidato presidencial y la candidata a vicepresidente se niegan a ensobrar, resultó, a mi juicio, lisa y llanamente una traición, ¿no? Sin mayor ambajes terminológicos. Fue una traición, abiertamente. Pero, Gustavo, pero a su juicio, digamos, la papeleta no estaba mal planteada, no tenía algunos errores que a mi juicio sí, desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, ¿cómo planteaban el tema de la expropiación? O sea, que no plantearon una expropiación sin decirlo, porque armaban un fideicomiso del BPS, pero no había una expropiación, no había una disposición de que la transferencia de esa plata de la SAFAP al BPS. El BPS creaba el fideicomiso, pero era el fideicomisario, digamos. Pero era el que recibía los fondos, pero ¿de quién los recibía? ¿No le parece que eso iba a generar un problema grande y algunas cuestiones, por ejemplo, respecto a si todas las jubilaciones o pensiones tenían que ser al salario mínimo, o si un jubilado o un pensionado no podía ganar menos un salario mínimo? ¿Ese tipo de cosas no le parece que iban a generar algún tipo de problema futuro? Bien, Matías, está muy buena la observación. Lo primero que te quiero decir que yo no fui consultado por el PIT-CNT, yo no participé en la redacción de la reforma constitucional, y efectivamente tenía algunos inconvenientes la redacción. Yo no lo veo tanto, y con mucho respeto te lo digo, Matías, por el lado de la expropiación, porque yo no entiendo que se tratara de una expropiación, sino de una repristinación. Y te voy a explicar por qué hablo de repristinación, que es un término acuñado por el civilista, egregio civilista de la década del 70 y 80,
Jorge Gamarra, porque en realidad la transferencia originaria de fondos del aportante, del cotizante a la FAP fue obligatoria. Y entonces allí hubo una, te das cuenta, entonces tiene un origen inconstitucional, y entonces al tener un origen inconstitucional, lo que se produce es repristinación, es decir, volver las cosas que llegaron inconstitucionalmente a una situación anterior. Por eso, ahora, lo que tú estás diciendo con respecto al tema de la jubilación desde un punto de vista individual, ahí hubo un error de redacción, sin lugar a ninguna duda, y está reconocido por el propio Monti que había un error allí que había que solucionar. Pero vuelvo a repetirte, yo no participé y además considero tan negativo el sistema y tan justo lo que se planteaba con respecto a un salario mínimo y con respecto a no trabajar hasta morir, que prefería la solución del error, te vuelvo a repetir, Matías, lo reconozco que existía, lo que sí no me es imputable porque yo no participé, que mantener el sistema de las AFA. Pero ¿no le parece, Gustavo, también que al final es un poco hacerse trampas al solitario? Porque la cantidad de aportes mínimos, es decir, los 30 años de aportes eran iguales. Eso no lo tocaba la reforma. O sea, sí. 60 años, pero necesitabas 30 igual. Y en la inmensa mayoría de los casos, las personas van a trabajar más de los 60 para poder o llegar a los 30 años de aporte o jubilarse con algún aporte más. Sabemos que los cálculos del BPS para las jubilaciones son un poco, digamos, oscuros, ¿no? Pero en definitiva, por ahí no se presentaba la reforma como una mejora sustancial para los que sí ya estaban jubilados, póngase, pero a los que no estaban jubilados no le cambiaron la vida. Bueno, eso es relativo, ¿verdad? Porque los 30 años de trabajo, llegar a los 30 años de trabajo y a los 60 años, yo no lo veo tan difícil, Matías. Partimos de la base de que el individuo comienza a trabajar a los 29, 30 años. Yo, por ejemplo, comencé a trabajar a los 22 y a los 60 estaba en condiciones de jubilarme. Trabajé 2 años más por circunstancias de carácter estrictamente personales. Yo creo que es justo que la gente a los 60 años con 30 de trabajo ya pueda, si es que llegó, como bien lo decís tú, pueda jubilarse. Y el otro aspecto fundamental, tener una jubilación básica, mínima, elemental, igual a un salario mínimo nacional, me parece que ya es un tema de supervivencia, de derechos humanos. Pero bueno, el tema está laudado. El tema está laudado. El pueblo uruguayo en un 62% se manifestó en contra. Y ahora, naturalmente, hay cosas que son estructurales, que están laudadas, como por ejemplo la existencia del mantenimiento del sistema de las AFAP. Eso ya no se puede modificar, se podrán hacer algún tipo de normativas referentes al funcionamiento, pero su existencia está laudada. Y bueno, las mejoras en cuanto a la jubilación y a la pensión, eso habrá que estudiarlo y ver si se puede. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede mucho. Yo creo que la casta política despilfarra, por usar un término bastante suave, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Un montón. Y es increíble cómo todos pedían más gasto público, todos prometían más gasto público. Uno decía, bueno, vamos a administrar mejor lo que hay, quizás, ¿no? Para hacer todo esto. Coincidían en dar prestaciones, pero nunca se ponía el foco en si con lo que hay no se puede hacer lo que se quiere hacer, ¿no? Yo creo que sí, Matías, yo creo que sí. Yo estoy seguro, por lo que me vengo enterando hace mucho tiempo y en los últimos días, que cuando llegue el presupuesto vamos a encontrar unos números escalofriantes que se pueden perfectamente recortar para direccionar en un sentido más social, ¿no? Y cuando digo más social no me refiero a asistencialismo, cuidado. Yo quiero trabajo, yo no quiero asistencialismo, yo quiero trabajo, yo quiero a la gente trabajar. Para fomentar y apoyar al emprendimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo, y sobre todo pequeños y medianos emprendimientos que están tributariamente muy castigados, pero muy castigados. Yo creo que aquí se han priorizado las políticas en favor de las corporaciones foráneas, tienen una cantidad de beneficios imponentes, pero imponentes, son escandalosos, son obscenos, y se ha castigado enormemente al pequeño y mediano comerciante, productor, emprendedor, profesional. Entonces hay un diseño. Cuidado, es un diseño que viene de afuera, ¿no? Viene impuesto, que es el privilegio de las grandes corporaciones, bueno, inclusive hasta con subsidios, vuelvo a repetir, obscenos. Sí, dale. ¿Pues yo? Dale. Saliendo capaz un poco del tema que estamos ahora, seguridad social y demás, en estas elecciones
en las pasadas, en la primera vuelta, en elecciones generales, Identidad Soberana hizo una gran elección y pareciera ser que para este balotaje las dos grandes fuerzas están a muy poca diferencia. Estas dos grandes bandas criminales, como dice usted, están a muy poca diferencia y salieron a buscar, obviamente, de forma indirecta muchas veces, al votante Identidad Soberana porque lo necesitan. Y yo recuerdo que me llegó a mí un clip también de usted diciendo, no sé si lo sacaron de contexto, que ya podrá explicar, que la coalición republicana era menos para el trabajo. Yo imaginé que estaba sacado de contexto, era menos para el trabajo, era para el trabajador, era menos perjudicial que el Frente Amplio. ¿Existe algo menos perjudicial entre ellos para usted o son absolutamente lo mismo hasta la última milésima? Muy bueno, Federico. Primero, efectivamente lo sacaron de contexto. Yo vengo hablando hace 20 años. Tenés todo tipo de discurso. También el Frente Amplio podría haber sacado, cuando yo hablo de la asociación para delinquir, cuando yo hablo del golpe de Estado técnico, cuando yo hablo que se robaron todo en este gobierno. Entonces podrían haberlo utilizado, y no sé, tengo muchísimas horas de video, muchísimas horas de YouTube, de streaming, así que podrían haber sacado de un lado. Contestada la primera parte, voy a la segunda. Son lo mismo. Y yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando revocan el amparo que logramos por intermedio del doctor Maximiliano Dentone y la sentencia del juez Recarey, Fernando Pereira se fue a abrazar con Delgado, fue a festejar con Delgado, ¿te das cuenta? Entonces, ya está. En la ideología de género, otro tema para mí muy importante, ni que hablar de los temas macroeconómicos que ya dije. Pero ahí inclusive ya fui muy claro. Ni siquiera tienen autonomía. Tienen que recibir las órdenes de Standard & Poor's, Fitch, Moody's, el Fondo Monetario, Banco Mundial. Pero aún en los aspectos que tienen algún margen de soberanía o de autonomía, que es un 5%, bueno, son lo mismo. También está Puede haber matices, perdón, Federico, puede haber matices que no mueven la aguja, vale decir, no hacen que uno tenga que inclinarse. ¿Te das cuenta? Ahí está. Gustavo, y en el Parlamento, digamos, usted como en su rol de diputado y junto con su hija, digamos, también formando el bloque de Identidad Soberana, ¿qué proyectos de ley tienen ustedes en mente presentar para, de alguna manera, bueno, ir en contra de estos males que usted detecta? Y en todos los ámbitos estamos con la idea de presentar proyectos. Pero tú me dirás, bueno, pero no va a ser una avalancha. Primero te quiero decir, Matías, que voy a pagar un derecho de piso. Yo llego a un lugar que nunca en mi vida había pisado, que no tengo experiencia, ¿verdad? Toda la vida estuve en juzgados, fiscalía y cárceles. Ahí está. Entonces, al principio, por supuesto, conocer la cancha, conocer los jugadores, cómo me paro en la cancha. Es decir, que yo no llego al Parlamento con una cantidad de carpetas y proyectos de leyes. Eso que quede muy claro. Hay tiempo. Tengo 5 años por delante. Tengo que conocer el paño y manejarme con mucho cuidado. Ya me han advertido y han advertido públicamente que me están esperando. Y no de buen grado. Bien, dicho esto, la preocupación fundamental es el presupuesto nacional. Yo nunca en mi vida hice un presupuesto, nunca en mi vida actué en la sanción. Así que llegamos fundamentalmente a estudiar. Ya pasamos por la biblioteca, ya sabemos que hay libros que nos enseñan el manejo del presupuesto y desde un primer momento, quizás te diría que el 16 de febrero ya a las 8 de la mañana, estamos en la biblioteca pidiendo esos libros. Luego, naturalmente, buscar el asesoramiento técnico de quien haya tenido experiencia. En tercer lugar, bueno, estudiar toda la estructura del gasto público nacional y estudiarlo con un sentido muy, muy particular, ¿no? Buscando direccionar los fondos que se están en este momento o en ese presupuesto destinando a cosas que nosotros entendemos que no son prioritarias hacia las prioritarias. En segundo lugar, se viene otro tema muy importante que es el fiscal general. Se va a plantear allí el tema de la designación del fiscal general. En realidad, el fiscal general no puede ser nombrado sin antes volver a un sistema constitucional, a un Estado de Derecho. No estamos bajo un Estado de Derecho. 3 leyes significaron un golpe de Estado técnico. La ley de creación de la Fiscalía General, la 19334, el nuevo Código del Proceso Penal, 19.293, y la Ley Orgánica de la Fiscalía como Servicio Descentralizado, la 19.743. Son 3 leyes inconstitucionales que establecen un sistema que es contrario al sistema de tripartición de poderes y por lo tanto al afectar la tripartición de poderes afecta al sistema democrático. Así que antes del fiscal general tenemos que volver a un sistema democrático, constitucional, todo derecho,
y de la institución Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Derogar el código Yankee, que es un código inconstitucional, es anglosajón, no está previsto en nuestra Constitución, que es de junio europea, y ajustar entonces todos estos desajustes que tiene la administración de justicia, que es un desastre. Bueno, hemos tenido una fiscal que confesó lisa y llanamente que no investigó al presidente y que lo prosiguió. Eso ya muestra el desastre que vive. Otro tema fundamental para nosotros es el insulto al intelecto de los uruguayos, la violación de los principios básicos del derecho público, que es la existencia de los contratos secretos, contratos confidenciales. En tercer lugar, queremos estudiar la constitucionalidad y la posibilidad de derogar la ley de las PPP, de la participación público-privada. Nosotros consideramos que un Estado contratado, un Estado socio privado, va contra la naturaleza jurídica y contra la esencia de la función del Estado. Entonces queremos también presentar proyecto de ley en ese sentido. Queremos presentar proyecto de ley con respecto a la limitación urgente de la forestación en el país y de la expoliación del recurso natural agua. Por supuesto, oponernos al contrato inconstitucional de Neptuno Arasatí, que es un contrato que viola la Constitución en el artículo 47 concretamente. Queremos atender el estado deplorable que tiene el sistema sanitario. Nos vamos a oponer tenazmente a la reforma educativa vigente y tratar de modificar la educación a través de una reforma que destierre de los salones de clase, de las escuelas y de los liceos la ideología de género. Como ven, son temas muy gruesos en los que probablemente se ve la situación de 2 diputados apoyando estos proyectos y 97 en contra. Cambiar el mundo nunca es fácil. Gustavo, y hay algo que es inminente, y ahí sí hay consenso tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional, porque están en ambos programas, en la base programática del programa, que es la creación del Ministerio de Justicia. No. Usted como abogado, ¿qué opina sobre ese tema? No, es un desastre, es un desastre. No, la Suprema Corte de Justicia puede perfectamente bien administrar los aspectos precisamente de carácter administrativo y los aspectos jurisdiccionales. Así funcionó durante mucho tiempo, está hablando de esa manera y es absolutamente innecesario el Ministerio de Justicia. Lo que sí es necesario es volver a un Estado de Derecho, volver a darle al Poder Judicial lo que la Constitución le asigna, que es la potestad investigativa en materia penal, eliminar este desastre, este nicho de impunidad que es la Fiscalía General, confesado, nicho de impunidad y criminalidad. Tiene actuación criminal, extorsión, abuso de funciones, lavado de activos, estafa procesal. Todo eso comete la Fiscalía. Nunca polemizaron conmigo el gremio de los fiscales, nunca polemizó ningún político. Y además el Ministerio de Justicia está creado con nombre y apellido. Para un individuo nefasto, un individuo que destrozó el sistema de administración de justicia. Por lo tanto, nos vamos a oponer tenazmente a que llegue el inepto de Jorge Díaz, que es un inepto, a la Fiscalía, perdón, al Ministerio de Justicia. Además, es un individuo que, honestamente, desde el punto de vista ético, un individuo oscuro, es inepto y éticamente oscuro. Y hay un punto que también se plantea con el Ministerio de Justicia que a mí me parece increíble, que es plantear un ministerio, sobre todo para administrar funciones que están en el Ministerio de Educación y Cultura, para administrar registros y demás, cuando en realidad, si se plantea un Ministerio de Justicia como lo existen en países como por ejemplo en Colombia, tiene que ser como una especie de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Absolutamente. Pero para eso ya está la Suprema Corte, que es constitucional. Claro. No se entiende muy bien cuáles son las intenciones que están detrás de este tipo de cosas, ¿no? O uno las sospecha, pero en realidad no están confesadas, ¿no? Las intenciones es conseguir votos. Exactamente, y además seguir agrandando el Estado. Bueno, justamente que mencionaste eso, Gustavo, nos están preguntando en el chat, tú mencionaste que hay un despilfarro de más de 4.000 millones de dólares en el Estado y en el chat están muy preocupados por eso y básicamente quisieran saber qué propuestas, si pueden ser concretas, tienes en el ámbito económico como para achicar el Estado y bajar la carga impositiva de los uruguayos y el precio del costo de vida en Uruguay. Y bueno, primero que nada, y me voy a manejar con cierta prudencia, controlar mucho la legalidad, controlar mucho, porque a mí me parece que si se investiga un poquito, vamos a encontrar un mundo de gastos ilegales. Pienso, por ejemplo, me viene un nombre a la cabeza, me viene Carmen, por ejemplo, a la cabeza. Me viene, por ejemplo, Salto Grande, me viene, por ejemplo, Antel Arena a
la cabeza. Me viene a la cabeza, por ejemplo, todo el sistema clientelar que tienen las 19 intendencias. Me viene a la cabeza las secretarías de Estado, competencias similares o idénticas a ministerio. Por lo tanto, son superfectantes. Las podés eliminar pero de un plumazo. ¿Te das cuenta? Me viene a la cabeza las compras directas. Me viene a la cabeza que que el Tribunal de Cuentas no tenga dictámenes vinculantes, que cuando vos le decís a un gestor de gasto público, este gasto es ilegal, basta con que lo repita para que la observación ya no funcione, y el gasto con apariencia ilegal, un gasto ilegal del Estado, vos tenés que buscar al funcionario que está gastando ilegalmente, porque lo más probable es que esté enterado que lo está haciendo ilegalmente, y ahí podés tener una situación de dolo, una situación penal. Bueno, yo hice muchas denuncias en función a los informes del Tribunal de Cuentas. Entonces yo creo que como esto tiene un rango constitucional, tenemos que ir a una reforma constitucional y que el Tribunal de Cuentas tenga en sus observaciones poder vinculante, que vos no puedas gastar. Pero Gustavo, igualmente se pueden hacer algunas reformas porque, como sabemos, el TOCAF ha sido reformado sistemáticamente y la licitación pública es el mecanismo de excepción y las excepciones, las compras directas tienen casi 40 excepciones que son arbitrarias. Ahí sí se puede meter mano desde el punto de vista legislativo y eliminar estas excepciones que, unidos con este sistema deficitario que tiene el Tribunal de Cuentas de que no tiene dictámenes vinculantes, es un carnaval del gasto impune, ¿no? Correcto, Matías. De hecho, te convoco a que colabores. A mí, yo les quiero decir lo siguiente, yo llego al Parlamento como diputado de los uruguayos, no solamente de Identidad Soberana. Yo no voy a tener no voy a tener problema en tener la puerta abierta para cualquier sector, para cualquier ciudadano, sin importarme si me votó o no me votó. Aquí el que quiera aportar para mejorar al país, yo no le voy a preguntar a quién votó. Venga con sus ideas, venga con su proyecto. Lo vamos a estudiar. Y si estamos de acuerdo, por ejemplo, esto que tú estás diciendo, del TOCAF, vamos arriba. Vamos a ver todo este sistema de excepciones que al final se convierten en la regla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa normalmente con la legislación? Por ejemplo, el acceso a la información. El acceso a la información tiene el artículo 10, y el 9 y el 10 que establece las excepciones, y las excepciones son tan amplias que se convierten en la regla. Y esas son las trampas del legislador. Permanentemente tenés la trampa del legislador. Nosotros vamos a entrar, vamos a estudiar en profundidad cada cosa para que eliminar ese sistema de que la excepción se constituye en la regla. Totalmente de acuerdo. Y además es interesante porque en el debate Orsi dijo una cuestión al pasar, que es fomentar la industria nacional con la compra pública. Y ahí pues, parece que queda bastante marcado qué es lo que tienen pensado, porque si quieren fomentar la industria, en realidad lo que van a fomentar son las industrias de los amigos, digamos, porque con este sistema de excepciones interminables, un operador de gasto puede decir, no, yo estoy fomentando la industria, pero en realidad le estoy comprando a la empresa del amigo, del hijo, del fulano, ¿no? Que todavía reforzar más este sistema de impunidad y de corrupción, ¿no? Sí, además vos sabés que con los tratados de libre comercio, en realidad eso es un cuento. Sí, claramente. Eso es un cuento porque vienen en un mismo nivel. Yo siempre pongo el ejemplo de la cooperativa de trapo de piso. Es un ejemplo generado en mi cabeza. Vos tenés una cantidad de funcionarias, obreras, que te ponen una fábrica de trapo de piso y se presentan en una licitación y vienen los chinos con trapo de piso, vos tenés que darle el mismo tratamiento. No podés decir, no, yo le voy a comprar a esta. No. Vamos a los precios. Y si el precio del trapo de piso chino es inferior y no se lo comprabas, te van a demandar. Sí, no, sin duda. Y además que hasta dónde se puede fomentar la industria nacional con ese mito, o en mi opinión, de querer fomentar la industria del gasto público con las compras que pueden hacer un proveedor que tiene que estar inscrito en el RUPE y todo este tipo de cuestiones. ¿Qué se puede fomentar comprando servicios y algún bien concreto que pueda exigir el Estado? Yo, Matías, soy partidario, sin lugar a duda, de fomentar la industrialización, la ruralización del país, de generar trabajo. Pero de otro modo, quizás. Bueno, ¿no? Sí, estoy abierto a estudiar la forma de generar trabajo. Yo no quiero asistencialismo, yo quiero trabajo digno y bien remunerado. Y creo que esa es la preocupación fundamental que tiene que tener. No soy el gobernante, soy el legislador, pero el gobernante debería pasar por esa preocupación fundamental. Trabajo digno y bien remunerado. Ese es el gran desafío. Y pienso que el modelo que nos han impuesto, porque yo entiendo que la inserción internacional se nos ha impuesto, de este modelo forestal, que además por ser un modelo forestal se nos lleva como consecuencia al tema del narcotráfico, porque al no generar trabajo, al tener las mejores tierras, los mejores recursos para las corporaciones forestales y celulósicas, la gente se queda sin laburo
la familia del campo es obligada al éxodo y te refuerzan los cinturones periféricos y ahí están los carteles esperándote. Entonces, es todo un combo que debe ser atacado y que es lo que nos preocupa. Naturalmente que hay que tener mucha inventiva, que hay que tener mucha imaginación, que hay que tener mucha, ¿cómo podríamos decir?, estrategia de política de Estado para poder fomentar, bueno, ese proceso de industrialización y ruralización. Y hasta dónde también yo, bueno, por un tema de efecto profesional yo lo veo así, supongo que capaz usted también lo debe ver así, que es hasta dónde también los defectos de la legislación no se debe a la falta también de un interés en la regularidad jurídica, en el estudio de la normativa, porque yo lo que entiendo es que muchas veces los legisladores sacan leyes sin saber que las leyes están conectadas con otras leyes, que hay principios jurídicos, que se piensa que legislar desde la voluntad es suficiente sin tener en cuenta el rigor técnico, ¿no? Entonces, hasta dónde también capaz, no digo si concretamente la falta o la carencia de abogados como representantes, ¿no? No voy por eso. Sí la falta por ahí de interés de los legisladores de consultar con gente que sepa cómo funciona el ordenamiento jurídico, termina en leyes que son, bueno, usted hablaba de la ley orgánica de la Fiscalía, del Ministerio Público, claramente ahí, bueno, eso no se podía hacer desde el punto de vista constitucional. Pero Correcto. hasta dónde también ahí no hay un defecto en la calidad técnica de la legislación, ¿no? Absolutamente, Matías. Lo padecíamos como profesionales, en su momento siendo funcionario de la Fiscalía y con un afán de estudiar, estábamos en contacto con toda la staff técnico de la Fiscalía, sufrían también la falta de rigor técnico jurídico, las contradicciones, las lagunas. Entonces, nosotros vamos con esa preocupación, vamos con la preocupación de colaborar en elevar el nivel técnico, el rigor de la coherencia y congruencia del orden jurídico, como bien lo estás poniendo de manifiesto. ¿Tú sos abogado, Matías? Sí. Ah, correcto. Bien. ¿Y cuál es tu materia predilecta? Derecho civil. Sos civilista. Sí, exacto. Ahí está. Gustavo, está claro que teniendo las cámaras como están ahora mismo y cómo quedaron después de las elecciones, a usted en la Cámara de Diputados lo van a ir a buscar. Primero, me parece que lo van a intentar castigar, como ya decía, van a vigilarlo a usted, van a ver qué hace y qué le pueden hacer o qué no le pueden hacer. Pero también lo van a ir a buscar, en algún momento y le van a decir, si vos querés que este proyecto te lo votemos, capaz que necesitamos acá tu ayuda para que esto pase. Van a intentar pactar con usted. ¿Hasta qué punto va a pactar y hasta qué punto dice, acá yo no transo de ninguna manera? Y esa es una casuística, Federico, que se va a ir dando. Eso ya es el partido, jugar el partido. Yo no puedo ir con preconceptos, yo no te puedo decir pero cómo... imagino que límites éticos tiene. No, ni que hablar. A ver, ya lo demostré, Federico. No existe en la historia electoral del Uruguay que un individuo que tenía las llaves del balotaje diga, no dialogo con ustedes, no transo, no me vendo, no hay puesto, no hay nada que me modifique la opinión que yo tengo de ustedes. ¿Lo fueron a buscar? Sí, ustedes saben, me llamó Álvaro Delgado y también Orsi por intermedio de conocidos. ¿Le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? ¿Se puede saber? No. Yo no te escondo nada. Me ofrecieron hablar. Me ofrecieron. Exactamente. No llegaron a nada, le cortaste la bocha ahí de entrada. No, mirá, Álvaro, no tengo nada que hablar. Vos sabés lo que yo he dicho de ti. Yo voy a votar anulado. No, pero podemos tener una conversación secreta. No, yo no voy a conversar. Es la mejor de las ¿Cómo le gustan las cosas secretas? Le gustan las cosas secretas, sí, a la gente de la política. Yo no voy a... Y si te llama Orsi, y le voy a decir lo mismo que a vos. Pero señores, tengan presente cuando hablas de ética política. La ética política ya la demostré. Hoy justamente almorzaba con un familiar político, digo porque no es de sangre, y me decía, yo no te comprendo en la oportunidad histórica que tuviste de tener ministerio, de tener entes autónomos, podías pedir lo que se te ocurriera. Bueno, pero precisamente los 65.796 votos que saqué, los saqué porque no querían al político ortodoxo, al político ordinario por lo común, no por su calidad, que precisamente en mi situación salía desesperado a buscar puestos y a buscar cargos, o a buscar otra cosa directamente. Señores, marqué históricamente un comportamiento ético absolutamente inédito y heterodoxo, ¿no? Y que además tenía las llaves de la elección, literalmente. Sí. Porque cualquiera de los dos... Tenía esto. Totalmente.
Ahora, también paradójicamente, si usted se hubiese planteado favorablemente por un lado para lo otro, la gente que lo votó seguramente no iba a trasladarse a ese candidato, o sea, perdería ese electorado, usted y lo traicionaría en cierto sentido, ¿no? Primero que nada lo traicionaría. Que no se trasladara, no sé, porque vos sabés que según, no sé, encuestas o pronósticos, lo que sea, Matías, hablaban de tres tercios, ¿no? Un tercio anulado, un tercio al Frente Amplio y un tercio a los multicolores. No lo sé, son especulaciones. Yo tampoco sé qué poder de convocatoria podría haber tenido si me inclinaba. Pero no me preocupa nada de eso, porque ¿sabés cuál es la preocupación fundamental? Sentiría asco de mí mismo. Y en cambio, en este momento estoy orgulloso de mí mismo. El honor no tiene precio. El honor no tiene precio. El honor no tiene precio. Pero más, igual... allá de que, a ver, el Frente Amplista y el multicolor me va a criticar de todas maneras. Eso me le va va a a hacer tirar, igual. como daste a tu hija, es nepotismo. No, burro. Estaba en la lista, tuvo 65.796 votos. Era el sistema de suplente. La diputada, la segunda titular a la diputación por Montevideo no entró porque Montevideo no votó, pagando dos diputados, punto. Yo salí diputado en Canelones de Montevideo y el régimen de suplente es ese. Opté por Canelones porque la suplente de Montevideo está más fogueada. Yo necesito tiempo para foguear a la suplente de Canelones. Cosas internas, estrategias internas, pero acá fue todo a la vista, todo legal, todo anunciado, todo aceptado y todo votado. Hablando del sistema electoral, Gustavo, que tú mencionaste el tema de los suplentes y todo, tenés en el Parlamento una representación del Frente Amplio con el 54% de las bancas, ¿no? 16 bancas contra 14 de la coalición republicana, 9 del Partido Nacional y 5 del Partido Colorado. Además de que aproximadamente 1 de cada 10 uruguayos no encuentra un proyecto político al cual votar, porque votan anulado, votan en blanco o directamente no van a votar. Entonces, la pregunta es la siguiente, o sea, bueno, además de las dificultades que tienen los partidos nuevos para hacerse camino, que me imagino que usted la debe haber sufrido más de una vez, ¿qué soluciones cree que se puede hacer a nivel del sistema electoral uruguayo para saciar esas aparentes injusticias, para que los partidos nuevos tengan mayor chance? Bien, Fernando, primero que nada, aclararte que yo no soy un experto en derecho electoral ni en ingeniería electoral. No obstante, lo que tú decís es así, lo sufrí. Es más, busqué literatura al respecto. En su momento pensamos en la posibilidad de la impugnación por inconstitucional de esa ley de 1925, pero la conclusión a la que llego es en parte a lo que tú me estás insinuando en la pregunta. ¿Se necesita una reforma del sistema electoral? Sí. Sí. ¿La tengo en mente? No. Tendré que consultar asesores, tendremos que elaborar el proyecto. Sé que es un tema complejo, pero considero que me da la impresión de que vos también, que este sistema tiene que ser modificado. Nosotros porque hemos consultado con varios referentes políticos, algunos que no pasaron la primera vuelta de las internas por las muchas dificultades que conlleva armar un partido político de cero y los requisitos que te pone la Corte Electoral, y bueno, la inherente injusticia de que un partido político, por ser la primera fuerza política, se quede con bancas de más, digámoslo así. Entonces me parece que hay muchos argumentos de peso y creo que tendría mucho apoyo en todo el espectro político, independientemente de identidad soberana específicamente, un intento al menos de reforma. Estoy de acuerdo contigo y probablemente lo llevemos adelante en tanto y en cuanto obtengamos primero el apoyo técnico, ¿verdad? Esto tiene que ser muy bien pensado, y en segundo lugar los respaldos políticos, porque comprenderás que estoy escuchando la posibilidad de que se transformen los multicolores en un lema, como hizo el Frente Amplio, para competir en mejores condiciones. Entonces allí, evidentemente, ni uno ni otro van a estar afines a la modificación, y sobre todo si lo plantea el cuarto partido político del Uruguay, que no obstante ser el cuarto, es un partido con un caudal electoral de 65.796 electores, es decir, un caudal muy reducido, el 2.69%. Es un proyecto difícil de encarar, sin lugar a dudas. Necesario, pero difícil. ¿Algún mensaje que vos quieras darle en base a qué nos espera en los próximos 5 años teniendo a vos de diputado y a
y a un bloque de identidad soberana Salle, que vamos a ver qué hace. ¿Cuál es el mensaje que da para los próximos 5 años? Nosotros nos comprometimos con nuestro electorado y con el país a buscar transparentar la actuación del Poder Legislativo, es decir, llevar la interna, la cocina del Poder Legislativo a todo el pueblo. Nos encontramos con una dificultad inicial que son las sesiones secretas. Además quedan a criterio de los parlamentarios que por mayoría determinadas en el reglamento pueden precisamente establecer el secretismo para determinadas sesiones y comisiones. Entonces, eso nos preocupa enormemente, pero queremos fundamentalmente transparentar, es decir, dar con nombre y apellidos cómo se votan las cosas, qué se vota, porque el pueblo uruguayo tiene que, el sistema parlamentario no es solamente el legislador actuando, sino que tenés toda una parafernalia de los lobbies corporativos incidiendo en el Parlamento. Vamos a desenmascarar a ese lobby corporativo. Vamos por ello. No queremos secretismo. Así como no quiero contratos secretos, salvo situaciones muy excepcionales, quiero la publicidad. ¿Sabe por qué? Porque el legislador es un representante. El legislador es un empleado del pueblo. Es un empleado muy bien retribuido, con muchísimos privilegios, que a mi juicio hay que recortar. Hay que meter una motosierra enorme en los privilegios que tienen los políticos. Vamos con ese propósito, inclusive, ¿no? Pero fundamentalmente decirle al legislador: vos sos un empleado, vos estás sujeto a tu patrón, y tu patrón es el pueblo. Por lo tanto, todo lo que esté pasando en el ámbito del empleado legislador, lo tiene que saber el patrón, que es el pueblo. Empleado que actúa por atrás del patrón es un empleado vil, es un mal empleado, es un empleado inmoral, es un empleado antiético. A mis colegas, los empleados representantes, les digo: hay que ser muy fiel, muy ético, muy moral con el patrón, es el pueblo. Doctor, muchísimas gracias entonces por venir. Abrazo. Estamos en contacto. Un Nos gusto, vemos en algún otro Jorge. momento. Que pase muy bien. Muchas gracias, Gustavo.